Hoy estuve en el instituto, fui a la secretaría y estaba lloviendo adentro. Afuera también estaba yendo, profe. Más, pusieron una planta para que la riegue la lluvia. Siempre gotea, profe, en la escuela. Desde que Bueno, llegó por lo Miguel. menos la plantita va a crecer si la pusieron abajo de una gotera. Claro. Digo, que no se apuren por volver porque estamos en esas condiciones. Si a ustedes no les molesta, yo tomo mate, pero es para que, aparte de mi vicio del mate, es para poder hablar y que la garganta Todos no se toman, me profe. destruya en el intento. Igual hoy pensé que podían hablar ustedes un poco. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Yo dejé recién esta tarde, pero no hay obligación de haberlo visto, dejé en el claro como unos apuntes que tienen cosas similares uno y otro, pero de distinta manera. Por ahí a alguno le resulta más fácil uno que el otro. Ahora los vamos a ver y ponemos en común. Pero si se fijan, está en el claro. Lo de Aristóteles, ¿no, profe? Sí, acá. Si no se escucha bien, díganme, ¿no? Se ¿Se escucha bien, escucha profe. bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, vamos a hacer dos cosas mientras se van sumando algunos. Pero el otro día fuimos planteando algunas de las ideas de Aristóteles y también fuimos un poco más allá. O sea, tratamos de ver a Aristóteles, pero también de proyectar qué implica un pensamiento como el de Aristóteles. O sea, en qué juega con la educación. Porque si nosotros, nuestra materia es perspectiva, o sea, el punto de vista filosófico y pedagógico. Y la filosofía la vemos para una pedagogía. O sea, va a tener sentido en nuestro trayecto educativo del profesorado, tiene sentido. Y no solamente eso, sino que ustedes después, o tienen con otra materia, también la parte de aplicación práctica de todo esto, que es en la didáctica. Y después, donde ustedes se ponen en juego con esta aplicación práctica, que es justamente en el campo de la práctica. O sea, esto que nosotros planteamos como ideas generales, van a ir como bajando de a poco, aterrizando a la situación que esté cada uno.
en el momento que lo quiera aplicar o que lo pueda aplicar. Pueden poner en tensión todo lo que vemos junto con lo pedagógico, con lo didáctico, que ustedes ven en la materia de didáctica. Y es más, pueden anotarse como tips que a ustedes les parece que son importantes para refrescárselos en otros momentos, no solamente este año. Y decir, bueno, esto es un tips para mí. Les hago una pregunta y esta es abierta para que cada uno conteste y que nos podamos enriquecer. Decíamos que el punto de vista es importante porque nos va ayudando a construir o reconstruir el tema de la verdad, o sea, la misma realidad que estamos afrontando. Entonces yo le voy a preguntar, ¿alguno pudo hacer este ejercicio que les propuse de decir, bueno, ¿qué aprendí de la clase pasada? No qué temas, sino qué aprendí. Porque uno, a ver, los temas se los olvida y después los puede refrescar. Pero cuando uno aprende, no aprende solamente contenidos, puede aprender valores, dinámicas, no sé, algo práctico también. ¿Qué entra en juego, no? ¿Qué entró en juego en la clase pasada? ¿Qué me pasó? O sea, cada uno puede responderse. ¿Qué me pasó con lo que vimos? O sea, pude rescatar algo, pude rescatar una pregunta, una palabra, algo que me haya quedado, ¿sí? Por ahí alguno de ustedes hizo el ejercicio enseguida después de la clase, o ese mismo día a la noche, no sé, o al otro día, decir, bueno, ¿qué me quedó de la clase de hoy? O tal vez lo hizo con otro docente, en otra clase. Porque la idea era no solamente en nuestra clase, sino poder ir aprendiendo esto de ser docente, pero aprendiendo en esto, en lo que tenemos ahora, que es esta virtualidad. Así que bueno, dejo el micrófono abierto para el que quiera compartir esto. Muy simple, ¿eh? No hace falta dar un discurso de nada. ¿Quién? Eh, Sí. Profe, yo me había quedado con, usted estaba hablando sobre Platón y los diálogos, que hablaba de cosas importantes como lo era la libertad, la esclavitud y todas esas cosas. Y era como que dijo así una frase, entre comillas, como vos lo sentís así, pero ¿cómo lo pensás? O sea que a veces por ahí uno puede sentir ciertas cosas o imaginarse ciertas cosas, pero van más allá de lo que uno puede pensar también. Y bueno, me quedé también con el tema del pensamiento aristotélico y los binomios de la esencia y la existencia. Que, bueno, uno depende del otro. Uh-huh. Bien, gracias, Enzo. ¿Quién más? Que animarse. O por ahí alguno dice, me hubiera gustado, pero no me acordé. También puedo decir, ¿y por qué? Porque uno va aprendiendo también de eso. Digo, no me acordé, ¿por qué no me habría acordado? Vieron que psicológicamente, no sé si ustedes tienen psicología, supongo que sí, en algún momento, alguna materia psicológica, pero cuando uno hace desaparecer las cosas es por algo, no desaparecen solas. O estoy con otras cosas que me parecen más importantes,
¿Y qué lugar le doy a esto? A este espacio. El espacio no digo solamente la clase esta, sino el profesorado en general, ¿no? Y bueno, ¿Qué tal, profe? Buenas noches. hola. Mire, yo en particular, justamente la clase pasada no pude participar, ¿no? Pero sí, esta semana hice un ejercicio así como el que usted está planteando, porque bueno, la semana pasada falleció mi mamá y me atrasé porque ella estuvo internada, tuvo algunas cuestiones, entonces me puse a agarrar todo el material, como dijo hace un rato usted, ¿no? De todas las materias en general, y creo que lo que más me llevó a reflexionar, ¿no? Bueno, es esta cuestión de, a veces, del tiempo que uno le dedica, como bien decía usted, ¿no? A una materia, a esta o a cualquiera. Y que si uno por ahí pudiera interconectar las cosas que, por ejemplo, lo que vimos con cuestiones como la alegoría de la caverna o otros contenidos, ¿no? La relación que va teniendo, que uno va encadenando con las otras materias. Como tuve que sentarme a ver todas juntas, y fui encontrando esa relación entre todo lo que fuimos viendo hasta el momento para construir más o menos una imagen de lo que es la carrera en sí, por así decirlo, ¿no? O sea, reflexionando sobre eso. Una de las cosas que estuve pensando en la semana, que bueno, nosotros creo que en esta materia todavía no lo vimos, estuve pensando un poco, ¿no? En esta cuestión de lo que planteaba Pierre Bourdieu, ¿no? De lo que uno trae, de las cuestiones del capital cultural que uno trae cada vez que aborda un contenido, una materia, las distintas perspectivas que van teniendo, las distintas miradas que va teniendo un docente de otro, de cada uno de los contenidos que va dando. Y, Ujú. y creo que si me quedé con las ganas, ¿no? De decir, decía, un momento me hubiera gustado dedicarle más tiempo a esta materia y a las demás. Creo que eso fue como una pequeña reflexión que tuve esta semana después de las cosas que pasé. Claro, Miguel, gracias. Lamento lo de tu mamá porque eso, yo tengo a mi mamá internada todavía, o sea, también se entiende que hay cosas que te sacan de lo que uno quisiera, o sea, eh, vamos a decir, y que tienen su razón de ser. O sea, creo que se merece la madre de cada uno que uno le dedique tiempo y esfuerzo, vamos a decir, cuando puede hacerlo. Eh, pero tuviste la oportunidad de esto de ver un poco la línea de todas las materias, y eso está bueno, ¿eh? Y bueno para también repetirlo y decir, bueno, cuando me siente a mitad de año tengo que hacer las cosas que, ¿cómo lo voy a relacionar, no? Y yo le decía que vamos a hablar hoy un poco de un trabajito práctico que vamos a hacer, que va a ser esto de la aplicación en la, en la pedagogía del pensamiento filosófico. Hasta dónde lleguemos del pensamiento filosófico. Evidentemente no vamos a abarcar todo, pero sí es bueno poder ir aplicando en la medida de lo posible. Y esto que vos decís, bueno, relacionando una materia con la otra, eso es lo mejor que podemos hacer. Tal vez el error nuestro como docentes es que no tenemos un espacio de docentes para poder intercambiar estas cosas. Lamentablemente no la hay. Eh, hasta las mismas jornadas educativas, eh, en un punto no se piensan desde ese lado de mejorar no sé, la calidad de la enseñanza. Quedan como temas que uno tiene que cumplir y nada más, y no se aborda esto. No hay tiempo real. También porque como docentes estamos en distintas instituciones. O sea, yo en esta institución tengo estas 2 horas y acabo de tomar por acto público 2 horas más de tercero de geografía, donde es pedagógico-didáctica, perspectiva filosófico-pedagógico-didáctica. O sea, es un paso más. Pero
Si no, en el instituto yo no estoy nada, estoy 2 horas y me voy, o sea, no estoy en el ritmo del instituto, vamos a decir. Por ahí en otros institutos, no sé, estoy más tiempo, porque tengo más materias o porque voy todos los días. Y acá vengo una vez por semana, o sea, ahora, bueno, desde casa, pero digo, en el mismo espacio físico, eh, como que no se tiene en cuenta. Y eso por ahí sería bueno, ¿no? Poder armarlo. Pero es difícil, porque tenemos, los docentes somos, hasta que no se cambie el estilo de docencia, vamos a hacer así. Tenés un poco acá, otro poco allá y otro poco en otro lado. Eh, Por eso yo lo relacionaba con esta cuestión de la alegoría de la caverna, ¿no? Porque muchas veces cuando se presentan entre colegas, pasa en los trabajos, creo que pasa en todas las relaciones humanas, cuando uno presenta algo distinto o intenta hacer algo distinto, es ahí donde uno termina chocándose más o menos contra la pared, ¿no? Eh, porque creo que lo que falta es, como usted lo planteaba recién, esos espacios de intercambio donde se pueda no solamente hacer esta relación entre entre materias, sino también entre vivencias, ¿no? Porque, como bien plantea usted, por ahí la vivencia en un instituto es muy distinta a la que se está viviendo acá, como por ahí la que se está viviendo en otro. Entonces creo que a veces lo que falta son espacios de diálogo, ¿no? Yo por ahí, a veces a mí me gusta la filosofía y soy de leer bastante. Y creo que alguna de las cuestiones que nos falta es justamente hacer el ejercicio de la pregunta, ¿no? Preguntarnos más y filosofar más y cuestionarnos más las cosas. Porque a veces tomamos las cosas y las llevamos adelante en una vorágine, como hablaba recién sobre el tiempo, de no detenerse a pensar que qué estoy leyendo, qué estoy haciendo, qué estoy estudiando, qué estoy sacando de esto, qué estoy aprendiendo. Y creo que cuando uno pone el pie en el freno y se empieza a replantear todas esas cosas, es lindo lo que se arma. Es lindo cuando se arma el rompecabezas y uno empieza a relacionar una cosa con otra, las distintas materias, y también aplicarlo para la vida, porque creo que muchas de las cosas que uno aprende también son aplicables a la vida de las cosas que le va pasando a uno mismo, no todos los días. Ujú. Así es, Miguel. Bien, ¿qué más quiere aportar en este espacio de intercambio? Ahora sí. ¿Se escucha, profe? Ahí está. No, a mí me pasa lo mismo que comentaba Enzo anteriormente, que me quedó como reflexión, o me llamó, mejor dicho, mucho la atención cuando explicó la clase pasada el tema de los binomios de la existencia, de la creencia, y no sé por qué particularmente me quedó dando vuelta la idea cuando nos dio el ejemplo hablando de Tomás Aquino y cuando explicó, cuando justo intervinieron con Jesús, que él no se decía que era hijo de Dios, sino por cómo lo tomaban los demás. A mí eso me quedó dando vueltas, no sé si por una cuestión de ideología religiosa, pero me llamó mucho la atención y creo que está bueno tener en cuenta al final de cada clase, también haciendo referencia, como dice Miguel, uno tiene que, a toda la información que tiene, poder plasmarla en las demás materias también. Entonces eso ayuda a que se haga un conocimiento más constructivo, poder ir entrelazando redes para poder entender mucho mejor la materia. Particularmente me pareció, bueno, poder anotar o palabras o cosas que me hicieron ruido, por llamarlo de alguna forma, en cada materia. En ese caso me pasó con usted. Se cortó, Rita. A ver, y vuelve. Bajo señal.
Sí. se me entrecorta. Bueno, no sé, estabas terminando de ¿Se hablar. escucha, profe? Ahora sí. A ver. No se escucha. Sí, perdón, evidentemente la señal funciona muy mal, no se puede escuchar bien. Pero bueno, le decía que me resultaba interesante el hecho de poder tener en cuenta, poder anotar en cada clase qué es lo que nos queda, qué es lo que aprendemos y qué es lo que también nos llama la atención para después poder relacionarlo con lo demás. Sí, bueno, gracias, Rita. ¿Alguno más? Venía bien entendiendo todo lo que estaba explicando de esencia, existencia, hasta la parte del primer motor, todo lo de causa final y causa eficiente, ahí ya me quedé un poco más complicada. No sé, a los demás creo que también les habían dado como una especie de duda y yo no entendía al final cuál era el concepto de ese primer motor inicial que es el primero que empieza a mover o algo así que dice mueve como una causa final, es la causa eficiente, ahí ya no lo pude comprender bien. Entonces sos normal, Nazarena. Si no lo entendiste, sos normal. Voy a tratar de explicarlo. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, largamos a explicar esto y si no, al final podemos dar otro espacio para el que quiera seguir aportando. Así te contesto a la pregunta y de paso repasamos eso. En el Classroom yo les puse un texto y les puse también un video de un profesor que explica un poco esto de Aristóteles muy sintéticamente, lógicamente, porque si vos tenés que en 15 minutos, 12 minutos explicar, y bueno, por ahí te lleva un poco más, pero bueno, si tengo una idea y escucho eso, ya puedo enganchar. Vamos a ver cuál es el tema. El tema es que Aristóteles quiere explicar el movimiento, porque el movimiento, o el cambio, que es lo mismo, cambio en movimiento es lo mismo, lo quiere explicar. Y decir, ¿de dónde viene? O sea, el cambio y movimiento de una cosa por sí misma no cambia, sino si cambia, cambia por un motivo. Entonces, por ahí el tema de querer explicar o de querer pensar que el primer motor está al principio, o sea, nosotros pensamos muy linealmente. Y para Aristóteles no era un pensamiento lineal. El principio no estaba en el principio, vamos a decir así. Sino que el principio es la motivación, es lo que está al final. A ver, yo le decía la vez pasada, tengo frío, prendo la estufa. ¿Por qué prendí la estufa? O sea, yo fui el que se levantó, prendió la estufa, todo, hizo ese esfuerzo, puso en movimiento eso y soy la causa eficiente de que la estufa esté prendida. Pero hay una motivación, y esa motivación fue que él tenía frío. Entonces, para Aristóteles, la causa final es esa motivación. La causa final es la que te mueve a ser causa eficiente en otras cosas. Entonces, ese primer motor, si bien es primero, ¿sí? Porque no está al principio, vamos a decir, sino está al principio del proceso, pero como motivador. No está al principio eficientemente hablando. O sea, si a mí me dicen, bueno, ¿sabes que el mundo empezó de una gran explosión, del Big Bang, y antes había energía? Y bueno, ¿por qué explotó?
Yo te pregunto, Por la energía. claro, pero antes de eso, ¿por qué no explotaba y estaba la misma energía? Algo pasó que cambió esa energía y convirtió las cosas en lo que están ahora. ¿Qué fue lo que motivó ese cambio? ¿O tenía un tiempo ya predeterminado para que eso estalle? No lo sabemos, ¿sí? Pero si fuera Aristóteles, Aristóteles te va a decir, había una motivación para que eso suceda. ¿Qué fue lo que produjo que eso suceda? La motivación. Esa motivación él la llama primer motor. Es el que mueve sin moverse. Yo no sé si soy más claro o menos claro. No, sí, a mí así me quedó más claro. Igual lo van a leer en el texto y ahí van a ver si algo les tienen para pensar, pero digo, pensémoslo, ¿se entendió eso del primer motor? El primer motor no tiene movimiento, no se mueve, por lo tanto no tiene cambio. Y si no tiene cambio, no tiene tiempo, porque no hay medida del movimiento, no hay medida del cambio, no hay tiempo. Entonces es eterno. No tiene materia. ¿Y por qué no tiene materia? Porque si tuviera materia tendría un límite. Claro, es infinito, ¿o no? ¿Es infinito? Vamos a decir así. O sea, porque Aristóteles es más todo lo que tiene que ver con la metafísica, es como lo que dijo usted recién, o sea, que es material. Se va a entrar como como más denso todo para poder desmenuzar el concepto o el conocimiento. Claro. ¿No es solo un supuesto hasta que ocurre? ¿No sería así, como en una suposición hasta que ocurre el hecho, digamos? ¿No? ¿O No entiendo mal? entiendo. Digamos que es como un supuesto que va a pasar, ¿entendés? Digamos, va a explotar esto, pero hasta que no ocurre solo es un supuesto. Y ahí explota, digamos. Bueno, eso es lo de la potencia. Es una posibilidad. Perdón, una cosa. Leandro Javier Paredes, ¿sabes qué? No sé por qué no te tengo en la lista o estás con otro apellido. Hola, Sí. soy Agustín, pero tengo vinculadas dos cuentas en una sola computadora y agarró la cuenta externa a la cuenta principal. ¿Y tu apellido cuál es? Agustín David Gómez. Ah, Gómez. Ujú. Bien. Porque si sería conveniente, no sé cómo se cambia, pero cambiarle para que no tengamos problemas. Sí, lo dejé ahora porque como no me estaban dando, estuve tratando de entrar. Bien. Probé con otra cuenta a ver si me dejaba entrar y me dejó entrar. Listo. Bien. Entonces, Juan, a ver si se nos queda claro. Lo que vos hablabas de como posibilidad es la potencia. Sí, a eso me refería, como un potenciador hasta que ocurre. Entonces, entiendo que es así, pero capaz que estoy equivocado, digamos. Es como la potencia antes que esté el hecho. Porque nos referimos, cuando usted no quiere decir que el hecho tiene su potenciador antes, que no es un potenciador, digamos, físico, pero sino como que
supuesto, digamos. Eso quiero decir, como que no existe, pero existe, es un potenciador. Existe y necesariamente existe. No podría no existir. ¿Hablan de los motivos, profe? ¿Cómo? ¿Hablan del motivo, de las formas? Estamos hablando del primer motor. Ah. Del primer motor como motivador del cambio, porque Claro, no puede sin moverse. Entonces es lo que motiva el cambio, ¿sí? Lo que hace que el cambio suceda. Pero para Aristóteles el cambio existe y es evidente, entonces es necesario y no podría no pensarse en un primer motor que mueva sin moverse, porque si se mueve ya se mueve por otro. Entonces tiene que parar en algún momento la cosa y decir, ¿vieron cómo, no sé, físicamente podemos llegar a la energía del Big Bang, ¿no? La energía plena. Pero hay algo previo a eso que es lo que hace que eso estalle. Eso es lo que te está diciendo Aristóteles. La causa final es la causa de la causa eficiente. Vamos a decir que la causa final se convierte en causa eficiente de la causa eficiente. Profe, Sí. yo creo entender el concepto hacia dónde quiere ir con la definición. Quizás lo que a mí particularmente lo que me confunde es el ejemplo. Por ahí si lo llevaríamos a algo más diario, por ahí nos sacaría las dudas, digo. Estamos hablando de un motor que nos genera, o sea, de la motivación, ¿sí? Principalmente. A través de la motivación hay un motor que se mueve, se modifica, pero sin movimiento. Ese motor no se modifica para Aristóteles. El motor no se modifica porque no puede modificarse. Bueno, se mueve sería entonces la palabra. Tampoco se mueve. O sea, él dice... Profe, ¿puedo poner un ejemplo? Necesito algo que no se mueva, dice Aristóteles. Porque si se mueve por otro. Entonces, piensa en un primer motor y mueve sin moverse. Entonces, es motor porque mueve, pero en realidad no se mueve. Hace que las cosas se muevan. Y de alguna manera, vamos a decir que se muevan hacia él. Vamos a decir que claro, de por sí, él no lo puede explicar, o sea, no tiene materia, entonces no es que está ahí, no está en ningún lado, o sea, no tiene materia. Es una forma pura. Él no le puede dar materia. Sí, es como el concepto del deísmo. No le puede dar un límite a eso. Si querés lo pone como Dios en un punto, pero no lo puede llamar Dios porque Dios tampoco era lo que nosotros decimos de Dios ahora, no es lo que él decía, lo que se decía de Dios en la antigua Grecia. Ustedes en los apuntes que puse dos apuntes distintos que hablan de lo mismo. Uno agrega más que otro, pero en uno habla de Dios, como de Dios, primer motor como Dios, ¿sí? Pero piensen que eso, el que le fue dando esa vuelta fue Tomás de Aquino. Enzo, vos tenías una pregunta, y después seguimos si querés vos, Agustín. Enzo. No, más que una pregunta era un ejemplo que se me vino a la cabeza sobre el primer motor. Un ejemplo, una situación por ahí para dar lo que yo entendí. Yo me imaginé, por ejemplo, que el primer motor es, no sé, ser el mejor en algo. Para ser el mejor en algo vos tenés que conllevar una práctica en una actividad. El primer motor es
ser el mejor en algo, ser mejor en algo es algo que no existe, que no tiene materia, pero al fin y al cabo es algo que vos querés y te motiva a hacer algo. Pongamos un ejemplo, no sé, yo armo un equipo de fútbol, me anoto en un torneo y el primer motor es ganar el torneo. Pero para eso yo necesito moverme yo, pero me moví porque quiero ganar el torneo. Digamos, ¿sería así? Claro. Entonces lo podría relacionar y decir que yo quiero ser profesora de historia, o sea, ese es mi motivador. Sí, ahora vos pensalo, si eso lo podemos traspolar a toda la realidad. Y de cosas que no piensan como vos que se proyecta. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de proyectarnos. Pero, ¿cómo se proyecta un animal, una planta, o un planeta, no sé, una galaxia? No sé a qué va, cómo se proyecta, digamos, no sé a qué se refiere. Cuando uno proyecta, ponen o sea, a ver, nosotros tenemos una capacidad que es la de autocomprendernos, de alguna manera, la autoconciencia. Nos damos cuenta de las cosas y podemos proyectar también cosas, decir, bueno, mañana voy a hacer esto, ¿sí? Proyectás lo que vas a hacer de acuerdo a lo que necesitas, lo que querés, no sé, por mil motivos vos te podés proyectar para mañana, o como recién decía Paula, para ser profesora de historia. Me proyecto, me veo como más allá. Entonces, obvio, eso me motiva. El proyecto es el logro final, digamos, es lo que estaba diciendo usted, la causa eficiente, digamos, ¿no? Claro, vamos a decir que eso me motiva. Ahora, para Aristóteles, todas las cosas cambian, por lo tanto, todas las cosas dependen de este primer motor. O sea, todas las cosas, hasta los que no son conscientes. Una planta yo creo que no es consciente, pero tiene la fuerza vital, lo que sea, pero no es consciente. Hasta Aristóteles le va a dar inteligencia a la planta y al animal, pero una inteligencia distinta a la autoconciencia. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo comprender así desde mi punto de vista de persona, sí puedo poner como algo motivador. Ahora, en cuanto a toda la realidad, ¿qué es lo que motiva a toda la realidad? Yo les voy a plantear algo que tiene que ver con esto del Big Bang que planteamos hoy, hablamos hoy en un momento. Es decir, yo estuve leyendo un tiempo un libro que lo presté y nunca más me lo devolvieron, que se llama El universo inteligente, de Fred Hoyle. Es un astrofísico inglés, es ateo, ¿sí? O sea, no cree en ningún dios, de nada, pero él empieza hablando de esto de las posibilidades que las cosas sean como son. Es casi imposible que las cosas sean como son si no hay algo, ¿sí?, que es inteligente, vamos a decir así. Como una inteligencia que dirige, ¿sí?, que le da las pautas a esto que tenemos ahora, a la realidad que tenemos ahora. Vamos a decir que hay una intervención inteligente en esa energía inicial. Entonces él plantea que yo puedo pensar a las cosas, el mundo, de manera seminal, quiere decir como una semilla. Si yo abro la semilla, en la semilla no encuentro más que los cotiledones, ¿sí? Si es monocotiledonia o dicotiledonia, es lo que me acuerdo de la primaria. Pero digo, no encuentro nada más que una semilla. Pero resulta que esa semilla tiene la inteligencia dentro para hacer un árbol y tener inclusive muchas más semillas. Porque puede dar fruto con semillas, muchas más como esas. Entonces dice, y si el universo es eso, es una semilla, lo puedo pensar como una semilla, que en realidad se está desarrollando porque tiene una inteligencia dentro.
que en realidad la inteligencia está más allá de esa semilla, porque alguien tuvo que producir esa inteligencia, o sea, esa inteligencia fue la que, vamos a decir, de alguna manera se puso la semilla y la hizo así, con un proyecto. Entonces, si yo puedo pensar la evolución desde este lado, como plantea Fred Hoyle. Él plantea como varios génesis, ¿no? El cosmogénesis, la biogénesis y la antropogénesis. La antropogénesis es cuando aparece el hombre con la autoconciencia. Es esto mucho más que la vida. Pero él dice, los espacios evolutivos, ninguno elimina al otro, sino que se van como superponiendo, ¿no? La cosmogénesis, y después viene la biogénesis, que es la vida, pero sigue la cosmogénesis, pero además la biogénesis, y además la antropogénesis. Y deja el planteo, si hubiera otra génesis, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Desapareceríamos? No, pero podría haber otra génesis, podría haber otro estadio de evolución. ¿Pero por qué? Dice, esta evolución se da así porque hay una inteligencia, ¿sí?, que puso todo eso en la semilla inicial. Una inteligencia superior. Él lo llama así, inteligencia superior. Y el libro se llama El universo inteligente. Encima me compré la edición especial de tapa dura, todo lindísimo, pero bueno, no sé ni quién lo tiene para pedírselo para que me lo devuelva, pero la verdad que a veces uno presta las cosas pensando, bueno, que alguna vez van a volver. Pero, bueno, ¿qué puedo pensar de esto? Que, digo, más allá de lo que planteaba Aristóteles, que hay algo inteligente que está moviendo las cosas, que hasta las cosas que parecen inertes, está produciendo los cambios. Entonces, ¿de qué me sirve? Hoy decía Paula, ¿no? Está buenísimo eso, Paula, plantearse, bueno, en lo concreto, en algo real de ahora. Entonces vamos a poner la educación. Vamos a poner, vos pusiste, Paula, el tema del ser profesores. Pero pongamos, bueno, una vez que somos profesores, ¿qué me motiva? Entonces tendré que ver eso. Pero una de las motivaciones que vas a encontrar como docente es en ver cómo motivar a los alumnos. ¿Cómo muevo a esos alumnos? ¿Cómo hago para que cambien? Para producir un cambio real en ellos. Y a través de la vocación. Claro, todo lo que hagas Paula, todo lo que hagas va a ser en función de eso. En función de que esos alumnos, que vos tengas estudiantes de primaria, de secundaria, de terciaria, de donde sea, puedan avanzar, ¿sí?, en el aprendizaje. Pero no en cuanto a conocimiento solamente, sino va a tener que ver mucho tu persona. Entra en juego, vamos a decir que nosotros nos exponemos mucho como docentes, porque estás ahí al frente. Estás frente a los estudiantes, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cómo hago para que esto suceda? ¿Cómo hago? Y ahí surge otro aspecto que somos capaces nosotros, que tenemos y por ahí hay que profundizar, que es el tema de la creatividad. La creatividad es inteligencia puesta al servicio de otra cosa. Vamos a decir como, ¿vieron? La tecnología es la ciencia aplicada. Bueno, acá la creatividad, vamos a decir, es la inteligencia aplicada. Donde yo junto elementos de no sé dónde, que vienen en ese momento, que lo necesitas, y lo pones en juego para que esto suceda. ¿Suceda qué? La educación. Y la educación es el desarrollo de las personas, cada una desde su capacidad, cada una desde lo que tiene y de lo que es. Y es muy difícil
¿sí? Que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, es muy difícil que eso sea real. ¿Por qué? Porque somos todos distintos. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Yo te pongo una dinámica y te pongo un video, y si vos sos no vidente, yo les dije, el año pasado tenía 3 chicos no videntes. 3 chicos no videntes en el secundario. Y vos le pusiste un video. Y la igualdad de oportunidades, yo se lo puse para todos. Es mentira. Porque de alguna manera, si vos no podés pensar en ese diferente, pero cada uno es diferente. Entonces, ¿desde dónde puedo abordar? Creo que el desafío es poder llegar a conocer a los alumnos, estudiantes, de alguna manera, conocerlos, para poder ayudarlos a recorrer este camino. El camino, ¿cuál es? El desarrollo de la persona plenamente, en todas sus potencialidades. Todas. Profe, a mí me pasa, yo doy clases en quinto y sexto. Entonces, a los que tengo en quinto los vuelvo a tener en sexto, en las mismas áreas. Y me pasa eso, cuando los tuve un año, ya el otro año, ya sé cómo encarar los temas, ¿no? Porque ya los conozco las inquietudes, intereses, y es verdad, eso se nota. Es muy distinto trabajar un segundo año con el mismo grupo, porque a veces lo que uno pensó al principio para ese grupo no funciona. Tal cual, bueno, buenísimo, tener la experiencia, ¿no? Pero se renueva todos los años. Es más, vos hasta podés tener la experiencia de haberlos tenido el año anterior, pero algunos pibes también van cambiando. Entonces vos tenés que ir adecuándote a eso, o sea, no es que es suficiente, nunca es suficiente, porque el cambio se da continuo en todas las personas. Y en realidad, vos querés, en el fondo vos querés que cambien, porque vos querés que desarrollen capacidades. Entonces, hablaba yo con los chicos esta semana del secundario, cómo el secundario, de alguna manera, están tan preocupados por leer y escribir, y sumar y restar, que se olvidan que la persona no es solamente leer y escribir, sumar y restar, que también es, o sea, te ayuda a eso, pero no es lo único, porque vos tenés que dibujar, tenés que escuchar música, tenés que hacer música, no sé, hasta tenés que romper, tenés que hacer cosas que te desarrollen tus capacidades, y como somos distintos y cada uno tiene capacidades distintas, el poder darle ese espacio todavía no se logró. En nuestra escuela de hoy, eso no se logró. El espacio creativo no está. Entonces, ¿qué haces? Cosas extras. Entonces, si vos te mandaste a hacer una obra de teatro, yo hice varias veces, y fue un éxito rotundo. ¿Con quiénes? Con los que estuvieron protagonizando la obra, con los que se rompieron para hacer, no sé, las luces, hacer la escenografía, la música, las grabaciones, buscar los micrófonos, no sé, buscar el lugar para hacer la obra, un montón de cosas. Esos desarrollaron un montón de capacidades, y cada uno diferente, porque el que actuó tuvo unas capacidades, el que puso las luces otra. Pero son espacios extras que, bueno, que no solamente nadie te paga, porque no es la idea que te paguen, pero digo, que tenés que sacarle a algo tuyo porque no hay tiempo, porque las horas son las que son. Entonces yo me quedaba 2 horas más en la escuela para hacer teatro con los chicos. No faltaban nunca. Los pibes a esa hora, a esas 2 horas iban. Es más, a veces no habían ido a la escuela y venían esas 2 horas.
¿Por qué? Y bueno, tal vez por esto se encontraban que podían desarrollarse, que podían desarrollar capacidades. Entonces creo que la motivación, uno, vamos a decir, psicológicamente hablando, pone el incentivo para que el otro se motive. La motivación es algo personal. El incentivo es lo que vos ponés de afuera. Por ejemplo, lo que decía Enzo, bueno, triunfemos en el campeonato. Todo eso me mueve, ¿sí? Pero el que se tiene que mover sos vos. Y el que tiene que mover es el estudiante. ¿Cómo hacemos para que se mueva el estudiante? Y eso mismo yo me pregunto con ustedes. Porque yo los puedo conocer muy poco. Cuando uno está en el aula, es más fácil conocer. Porque intercambias miradas, hay gestos, desde dónde te sentás hasta lo que haces, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que hablan de vos. Y acá en la virtualidad eso se pierde se pierde casi totalmente, pero se pierde bastante de ese conocimiento. O quedarte un rato más a charlar con el otro en el recreo, pues te quedó una duda. O el otro te planteó algo y vos querés saber más, como docente también. Querés ayudarlo. Hay un compromiso docente que no está contemplado en estas cosas. Pero el compromiso docente viene y el otro puede, no sé, motivarse para querer un cambio. Si no, no va a querer nada. Y lo peor es cuando el otro no quiere, cuando no hay deseo, no hay movimiento. Entonces, tenemos que generar el deseo o sentirnos también sentir nosotros el deseo. Para que, digamos, de alguna manera, nosotros somos ejemplos de los estudiantes. Entonces, si yo no tengo deseo, si yo voy a las clases, yo vi, lamentablemente, vi profesores que van al aula, se sientan, pasan la carpeta para que se pongan el presente, le dan un texto para leer a los estudiantes, los estudiantes, si no entienden algo, le van a preguntar, y después ponen en común los estudiantes. Es un sistema, vamos a decir, es una pedagogía o es una didáctica. Pero si es todas las clases igual, acá hay algo que no funciona. O sea, que tengo que cambiar como docente. Y yo quisiera que esto cambie. Porque me da pena a mí ver compañeros, ¿sí?, que están en esa situación, tal vez porque están cansados, porque vienen de 10.000 horas, porque no les alcanza. De 2 turnos y están en el tercero. Y a mí me pasa, yo ahora estoy en el tercer turno de hoy. ¿Está? O sea, nos pasa como docentes. De haber empezado a las 7:30 de la mañana y llega ahora, no sé, las 7:30 de la tarde y todavía estás dando clase. Y esta clase puede llegar como ustedes, por ahí van a trabajar todo el día y después se ponen en clase hasta las 10. O sea, es lo mismo. Entonces,
si no hay un deseo, ahora, por ejemplo, de ustedes, en esto de que por ahí decía Paula, bueno, mi motivador es ser el docente. Si no está ese motivador de ser docente, si yo todavía no lo descubrí, y abandono. Sí, igualmente, profe, a mí me parece que con lo que usted está diciendo, hago referencia a esto, usted está diciendo, es mi tercer turno y obviamente hay ciertas diferencias con otros profesores que tenemos, ¿no? Siempre hace hincapié usted en que tenemos que entender que su intención es que entendamos de lo que estamos hablando. Y quizás por ahí no es así en todas las materias. En todas las materias tenemos otras materias que puntualmente se están manejando con un programa y que hay que cumplirlo y tenés que hacer. Y hay cosas que a veces yo me pregunto, a veces digo, tenemos tantas materias con tanta pedagogía y tanta didáctica y un montón de cosas y es como que sí, está bien, damos la materia, pero no aplicamos lo que estamos enseñando. Entonces es bastante contradictorio. En lo personal hablo, es lo que estoy viviendo yo, que es lo que estoy con referente a las materias que tenemos. Y después tenemos como que tarea tirada por la cabeza, y bueno, hay que hacerlos. Nosotros tenemos que llevar a las vacaciones de invierno aprendiendo ciertos temas, que es lo que tenemos en el programa y punto. O sea, si yo cursaría solamente 2 materias, les juro que estaría leyendo absolutamente todo y me lo sabría al pie de la letra, cosa que obviamente estoy cursando todas las materias y me niego a dejar alguna por el momento y bueno, ahí se nota la diferencia de la vocación, me parece. El hecho de decir, bueno, yo tengo que dar esto y vos lo entendés de esta manera porque yo lo doy así, o cumplís con este programa porque es lo que yo tengo que dar, y hay otros profesores que realmente les interesa que uno aprenda y entienda lo que está tomando en la clase. Sí, Paula, es lo que me refería, era un poco eso, que algunos por lo que sea, por el motivo que sea, a ver, vos dijiste ahí 2 palabras que son clave. Hay una diferencia entre saber y aprender. Entonces, vos podés saber un montón de cosas, o quieren que sepas un montón de cosas, pero vos esas cosas, si vos querés aprenderlas, es hacerla tuya. Voy a cambiar de profesión, a ver si para que me entiendan un poquito. Imagínense que ustedes están estudiando medicina. El médico, si va a ser un buen médico o quiere ser un buen médico, no puede zafar en ninguna materia, porque tiene que aprender, porque no va a después tener, frente a un caso, no va a tener el librito, a ver, busco con Google que me responda qué es esto. Y se juega la vida de otro. Entonces, tiene una conciencia del aprendizaje diferente por ahí que otras carreras. O sea, necesariamente tiene que aprender, tiene que hacer propio todo eso que es difícil y que le dan en no sé, un montón de libros o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con mi carrera? ¿Tengo que saber o tengo que aprender? Y hay concepciones docentes diferentes en esto, porque para algunos docentes vos tenés que saber. ¿Y qué te van a tomar en el examen? Si sabés lo que dicen los libros, si sabés lo que dicen los apuntes, si sabés lo que dijeron tales autores. Entonces, es un nivel de conocimiento que no abarca a toda la persona. Solamente un aspecto que es el que pueden evaluar y listo. Entonces, yo creo que nunca me aprendí el diccionario de memoria.
Nunca me lo aprendí, pero sabía dónde estaba el diccionario en mi casa. Sabía dónde encontrarlo. Entonces, hoy en día no podemos hablar de que el pibe sepa de memoria datos, porque los datos los tiene en cualquier momento, en cualquier lado. Yo lo que tengo que ayudarle es a que vea qué de eso le es útil a él. ¿Qué le ayuda a desarrollarse como persona? Si acá hacemos preguntas, es para que te cuestiones y puedas avanzar en tu, no sé, en tu motivación también esto, en tu motivación de docente. Y que puedan, que vos le des rienda suelta a un montón de cosas, por ejemplo, la creatividad. No solamente la nombramos, quisiera, bueno, que esté presente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, el trabajo ahora que dentro de un ratito les planteo, ya tengo poco tiempo, pero en ese trabajo, bueno, uno va a poner, no lo que dice tal autor, sino qué me sirve de ese autor para yo proyectarme como docente. Yo tuve discusiones grandes con algunos docentes. Es decir, bueno, ¿qué hago? Porque se hizo un lindo proyecto. Los pibes están re chochos, pero no llego a terminar el programa, me dice. ¿Qué es más importante? Y es un dilema. Porque si vamos a la equidad, tenés que terminar el programa, porque si ese chico se va de la escuela, se va a otra escuela, tiene que tener el programa listo. Pero eso no es equidad, profesor. Bueno, a ver. Igual, profe, me parece que eso va en cada docente. Yo particularmente tenía un profesor de matemática que la verdad que se guiaba por lo que tenía que dar y más de la mitad del curso la llevamos y fue primero, segundo, tercero y la verdad que yo por lo menos como futura docente el día de mañana quiero que mis chicos, si se podría decir mis alumnos, se lleven una buena base, pero con temas que realmente les interese o temas que por ahí no les interese, pero yo hacer que les interese. No sé si estoy muy equivocada. Eso es un planteo importante, pero o sea, no se puede como generalizar, que de todos lados van a apoyar eso. Paula, vos estabas diciendo algo. No, yo me refería a que digo, no lo tomo como que es equidad dar un programa. Como usted decía, bueno, el alumno cuando se retira tiene que tener un programa terminado y uno se lo tiene que dar y eso es equidad. Porque yo no estoy segura que todos mis alumnos hayan aprendido ese programa, entonces no es equidad. Tal cual, es justamente, Paula, es la palabra, es esto de aprender. Es distinto aprender que saber. Yo puedo saber porque me lo pegué con saliva. Fíjense qué feo, pero yo veía en la escuela, mi escuela secundaria, estaba todo el techo y el pizarrón con papelitos pegados. Y esos papelitos estaban pegados por la cerbatana que hacían con la Vic, ¿sí? Que tiraban al techo y todo lado. Pero en un momento eso se caía. Porque estaban pegados ¿con qué? Con saliva. Entonces, yo, si estudio para un examen, ¿qué hago? Me lo pego con saliva la noche anterior, ¿sí? Me quedo sin dormir, voy, lo largo y a las 2 semanas ya no sé nada, porque no aprendí nada. Totalmente. ¿Está? Entonces, ¿vale la pena eso o vale la pena aprender? Porque el aprendizaje es algo que a vos te sirve para desarrollarte, que vos lo vas a aplicar en el momento que lo necesites. Pero no hay motivación para esto, porque esto que decía Ayelén, yo tengo que de alguna manera hacerlos entender que eso es bueno para ellos. No sé, yo pienso, mi hijo no le gusta tragar los remedios, no puede tragarlos, es terrible, no puede. Dice que él tiene algo ahí en que no deja tragar las patillitas. Pero yo se lo tengo que dar igual cuando está enfermo. Entonces, ¿qué hago? No sé, la piso, busco la manera de dársela, pero la tiene que tomar igual, aunque no le guste.
Entonces, hay cosas que los chicos necesitan, o decir, los estudiantes necesitan para desarrollarse, que tal vez no les gustan, pero la necesitan. Entonces ahí estás como docente para buscar este motor que los mueva a querer eso que todavía no conocen, porque uno no puede querer lo que no conoce. Entonces vos le vas a mostrar algo para incentivarlos, algo de eso que no conocen. Y a veces es a través de una pregunta. ¿Saben qué hay adentro de esta cajita? Entonces vos llamaste la atención de algo para descubrir algo. A ver, tienen una idea. Entonces, vas de a poco como buscando la manera de que, no sé, a través justamente de la didáctica, ¿sí? Y los principios pedagógicos, de que ese chico se mueva a un lugar que necesita. Y lo va a querer porque se da cuenta que lo necesita. Pero no lo va a querer porque le gusta, sino porque lo necesita. Como tal vez esto en didáctica hay que planteárselo, ¿no? Esta idea. ¿Qué pasa con el proceso de aprendizaje? Hay concepciones de fondo que están negando esta posibilidad de aprendizaje. Cuando el profesor te dice, yo ya di todos los temas, ya di, ¿qué? ¿Lo diste a quién? ¿Quién lo agarró de todos esos? Si vos me decís a Yelen, la mitad se llevaba matemática, a esa mitad no se lo dio, porque se llevaron la materia. Entonces, ¿qué hizo? La tiró en el aula y el que baraje. No, no. Dije que eso es un dilema. Es un dilema porque en realidad, si está planteado como programa es porque lo necesita. Claro. Ujú. Por eso es un dilema. Pero, a ver, si vos aprendiste, de alguna manera tenés que estar contento que aprendiste algo. ¿Cuántas materias hiciste y no aprendiste nada? Ni siquiera la mitad. Lo viste. Terminamos el libro y ¿qué dice? No sé. Entonces, parecería que el que se lleva la materia o el que tiene que rendir tiene más posibilidades de entender qué es lo que vieron, porque tiene que verlo todo junto, como decía hoy Miguel Ángel, ¿no? Esta posibilidad de verlo todo junto y entonces la va a entender. A mí me pasaba en la facultad que tenía que dar siempre las materias, o sea, no había, ¿cómo es esto? Promoción. En ninguna materia tenía promoción. Todas las materias tenía que rendir. ¿Y por qué? Porque te exigía una síntesis. Te exigía un ver todo y buscar una síntesis, buscar esos elementos que a vos te ayudan a incorporar. Porque eso es lo que te desarrolla. Entonces, digo, el aprendizaje es incorporación. ¿Qué incorporé?
Entonces, tiene que ver con esto, de la actitud, también la incorporé, la actitud docente. Entonces, es un dilema esto de todo el programa o mitad del programa, o todo el programa porque sí, o todo el programa aprendido, es distinto. Entonces, por ejemplo, esto de la virtualidad te quita un montón de posibilidades y te da otras. Por ejemplo, te da la posibilidad que vos llegaste recién del trabajo y estás ahí, ¿sí? Yo llegué 6:20 casi, y 17 llegué a mi casa, venía del instituto. Y te da esta posibilidad de estar a tiempo, por ejemplo, de que terminó y te vas a hacer otra cosa. Es una posibilidad, pero también es una imposibilidad de encontrarte con compañeros, es una imposibilidad de intercambiar ideas, es una imposibilidad de estar en frente a frente. Es una imposibilidad porque no todos, o sea, no en todas las materias tenés el frente a frente. Porque recién entendía eso, ¿no? Que algunas materias te daban los trabajos para hacer y punto. Te dan los trabajos para hacer. Y bueno, tiene que ver un poco con eso. Pero ustedes están acá, estos 4 años, para que esto cambie. Para que no sean igual docentes como nosotros, sean mejor. Dice que el alumno supere al maestro, tiene que ser así. Si no, no avanzamos, nos quedamos ahí. Entonces, esto tiene que cambiar. Y los forjadores de este cambio son ustedes. Bueno, esa es la motivación del motor una vez que nos graduemos, que nos recibamos. Ya conocimos de aquellos profesores que no nos gustó y que no quisimos, vamos a ser diferentes. Claro, pero vas a generar cambios, vamos a decir que dentro de la cultura docente, vas a generar cambios importantes. Porque todo lo que vos vas incorporando, ¿sí? O sea, aprendiendo en este tiempo, va a estallar ahí, en esas clases, ¿sí? En esas horas que vos estés, o que haya cambiado eso de alguna manera. Yo le decía la vez pasada, yo me alegro que se hayan dejado de lado las notas, porque las notas se convirtieron para algunos docentes en un coercitivo para el alumno. Le pongo un 1. Y yo hablaba con mi compañero en el comercial de Quilmes, yo estaba en el 3, la profesora de dibujo ponía un 1. Me pasa la goma, tiene un 1, señor. No había discusión. Pero profesora, tiene otro 1. Así, parece un chiste, pero era así. Entonces siempre aparecía rayado el auto de esta profesora. Y después la hicieron directora encima de la institución. Sí, bueno. Cuando no le gustaba el dibujo que vos hiciste, te lo rompía en la cara, te lo rompía así. Hoy en día la denunciás, no sé, haces algo. O sea, algunas cosas cambiamos. Pero tienen que cambiar mucho más. Y los forjadores de ese cambio son ustedes. Por eso todo lo que ustedes piensen ahora es importante. Todo lo que ustedes puedan incorporar es importante. Las preguntas que les queden abiertas, por ejemplo, el dilema, esto que planteaba también Daniel, el dilema, y no vi todo, y necesito todo. ¿Qué hacemos? Hay una necesidad y hay una posibilidad. ¿Cómo conjugo las dos cosas? Posibilidad, ¿sí? y necesidad. Si yo voy por el lado de lo que me acuerdo que en un tiempo se había planteado en la Argentina unos módulos que teníamos que hacer los docentes, donde se planteaba que las materias tenían que ver con el lugar donde la persona se desarrollaba. O sea, si vos estabas en el campo, tus materias tenían que ser de campo. Si estabas en la ciudad, de ciudad. Pero si estabas en la ciudad y querías ir al campo,
o al revés. O sea, solamente te educan para sembrar y vos querés ser médico. ¿Se entiende? Pero vas a tener que ser veterinario, porque en el campo no hay mucho médico, hay más veterinario. Entonces, se postulaba así, una educación como especializada de acuerdo a la zona donde uno vive. Y por un lado, podría ser bueno, pero por otro lado, ¿sí? Es como recortar las cosas. Nosotros estamos más acostumbrados a una visión más universal. Bueno, ¿qué es lo básico y qué más? Entonces, yo pienso que tendría que ser la escuela doble turno y que estén todas esas actividades como teatro, música, no como talleres especiales que uno, sino como parte de la vida de uno. Los chicos se la pasan mandando mensajitos por el celular. ¿Cómo incorporamos eso a nuestra didáctica? Si no tenemos tiempo para ver el tema, no sé, de Güemes. Entonces tendré que ver, bueno, son todas cosas para preguntarse. Bueno, vayamos al... Son menos 10. Tengo 10 minutitos para explicarles esto. ¿Cuál es la idea que yo tengo para un trabajo que puedan integrar los conocimientos, los conceptos, pero a su vez volcar lo propio? Porque en este diálogo viene la riqueza. Entonces, la idea es que ustedes puedan lograr un trabajo donde puedan relacionar a algunos de estos autores. No vimos muchos autores, porque no hacía falta ver muchos autores, sino tal vez más los planteos de estos autores, como de Platón, de Aristóteles, ¿sí? Donde hay antropologías que mueven a lo que es la pedagogía, que mueven a lo que yo quiero. Entonces, ustedes van a tener que hacer esa integración. O sea, que tienen que dar un punto de vista, que es la perspectiva, de un filósofo, el filosófico, para una pedagogía, para una enseñanza, vamos a decir así. Entonces, ¿qué cosas de la antropología filosófica me pueden servir para esto, para aplicar? Hoy, bueno, hablamos, el primer motor puede servir para esto de la motivación. Salió solo, pero ni siquiera lo planteamos. O sea, no terminé de plantearlo, el primer motor. Pero Nazarena preguntó, bueno, esto no lo entendimos bien, y bueno, buscamos la manera de entenderlo. Y salió por el lado de la motivación, y bueno, y eso nos sirvió, y vamos para adelante. ¿Está? Entonces, el tema es volcarlo por escrito. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que sería bueno escribir? Escribir. Porque cuando uno escribe se ve a sí mismo, en el escrito, se encuentra ahí. Entonces lo que pienso, no escriban para quedar bien con alguien. A ver, ¿qué le gustará al profesor? Nada, no me gusta nada. Quiero ver, claro, quiero ver qué hay en ustedes, o sea, conocerlos, yo los conozco en la medida que ustedes puedan escribir algo. Lo hacemos así porque tenemos esta manera. Para la segunda mitad del año podemos pensar otra cosa. Hacer un video, algo que haga cerrar la materia, pero que no sea escribir. Pero ahora escribir va a ser como el medio que elegimos para esto. Escribir es poder organizar, es poder descubrirse, poder poner algo que escribí en un lugar, cambiarlo de lugar, rehacer, rearmar, construir, deconstruir, ¿sí? Y poder como desarrollar así el pensamiento, en la medida que lo voy armando, ¿sí? Que voy armando eso. A usted le va a servir no solamente para esto, sino que le va a servir cuando ustedes tengan que, por ejemplo, presentar un proyecto para concursar de una materia, tienen que escribir.
tienen que escribir la fundamentación, tienen que escribir qué quieren lograr, tienen que escribir. Entonces vamos a hacer como la búsqueda de eso. ¿Sí? La búsqueda de eso. Que nosotros podamos escribir algo que tenga que ver con el planteo de algunos de estos filósofos y qué me mueve a hacer en la pedagogía. El planteo de este filósofo. Puede ser un aspecto, no hace falta tener en cuenta todas las ideas del filósofo, sino un aspecto en particular. Bueno, esto a mí me lleva a pensar en esto. Y yo pienso, qué sé yo, que para mí es muy fuerte el tema de sacar de la caverna. Entonces yo puedo empezar a desarrollar desde ahí. ¿Qué sería sacarlos de dónde? ¿A qué los invito? ¿Hacia dónde los invito a los estudiantes? ¿A salir a dónde? ¿Sí? Algo que sea más entretenido. Porque yo le digo al chico, salí de tu cuarto, dejá la compu, o dejá el celu, que es en la nueva caverna es el celular. ¿Sí? Están todo el día ahí con eso. Le digo, dejá el celu, pero no le doy nada para que otra cosa. Yo tengo que cambiarle eso. Bueno, ¿qué puedo hacer para sacarlos, ¿sí?, de esa caverna? Que en realidad es sacarlos de la ignorancia. La palabra alumnos, ¿sí?, viene de la negación de luz. Es el que no tiene luz, el alumno. Entonces el docente está para prenderle la luz. El que no tiene luz es el que está en la caverna, que está en la sombra. Bueno, así como digo de la caverna, podría poner estos planteos también que dijimos la vez pasada de Aristóteles, o el tema que salió hoy de la motivación. Y elegir algo. Elegir, bueno, ¿qué es lo que a mí? Pero sean sinceros con ustedes mismos. Por ejemplo, ¿qué fue de todo lo que vimos algo que a mí me movió más? Desde ese lado, traten de buscar el camino. Vamos a hacer, el proceso va a ser doble. Vamos a hacer vamos a decir, un escrito personal, y después vamos a hacer, vamos a volver a los grupos, no sé si a los mismos, o haremos otros, porque por ahí somos menos ahora, pero hacer algo conjunto, intercambiar los escritos, ¿sí?, para llegar a aspectos más integradores. La visión del otro me puede ayudar a integrar lo propio. Aunque haya elegido otro autor u otro aspecto, me interesa, justamente, eso, ahí está la riqueza. Y después está la creatividad de ustedes. Entonces no le voy a pedir nada de memoria, ni que me copien nada de ningún autor. Sino que digan, bueno, de estas clases, por ahí, no sé quién graba las clases. ¿Quién graba las clases estas? ¿Quién es el que los graba? Un compañero que se llama Daniel. Bueno, Daniel, buenísimo. ¿Puedo recuperar eso y ir de vuelta a las clases? A ver qué. Habían dicho algo y ese momento para mí fue de luz. Un momento que me ayudó a pensar algo. Bueno, seguir ese camino. ¿Por dónde llevo mi pensamiento? Y proyectarme como docente. O sea, vos ahora sos estudiante, pero estudiante docente. No es lo mismo que cualquier estudiante. Vos ya estás en tu intención siendo docente, en tu intencionalidad. No es solamente tu motivación, sino que cada cosa que incorpores hace a tu ser docente. Entonces, lo que puedas sacar saco de un autor, saco de otro, inclusive si ustedes quieren relacionarlo con otras materias, sería estupendo. Lo que decía hoy Miguel Ángel, ¿no?, al principio. Poder relacionar con otra materia que a mí, bueno, esto me llamó la atención y esto me llamó de acá, ¿cómo conjugo?
Entonces estoy haciendo un trabajo integrador, pero un integrador conmigo mismo, porque a ustedes les va a servir. No lo hacen para cumplir conmigo. ¿Se entiende? Sino para desarrollar capacidades propias. Eso es lo que buscamos con esta materia. ¿Por qué vemos desde el lado filosófico, pedagógico? ¿Por qué vemos desde ahí, con esos anteojos? Porque me va a servir como persona para integrar esto de ser docente. Entonces, háganlo en función de ustedes, no de cumplir con una tarea. Por eso digo, sean sinceros con ustedes mismos y seguir lo que a ustedes les parece que es lo que tienen que seguir, por qué lado seguir. Yo después les puedo intervenir y decirle, mirá, esto tendrías que buscarlo por acá, buscar esto por este otro lado, o podrías tener en cuenta esto también. O este aspecto quedó trunco, o faltó. Pero decir, bueno, algo de lo presentado de los filósofos que yo pueda aplicar, ¿sí?, a la pedagogía, a la enseñanza. No sé si queda claro. ¿Qué van a hacer? Un escrito personal, individual. Y después vamos a tener otra instancia donde compartamos ese escrito y busquemos algo en común. No sé qué les parece, si lo entendieron o no. Profe, puede ser también de la perspectiva desde otra carrera, desde otro ángulo también. ¿Cómo que? Como experiencia. Como experiencia vivida, como otra carrera, que no tenga que ser precisamente la que estamos haciendo ahora. Aplicarlo en otra cosa que hayamos experimentado. Vos decís porque podés tener más elementos. Claro, yo por ejemplo hice varias carreras. Uh-huh. No las terminé, pero tengo experiencia de muchos puntos de vista. Me puse a pensar muchas cosas que dijeron los compañeros también, desde los profesores. Yo hubo carreras, por ejemplo, yo tuve una carrera universitaria y en un terciario. Las dos de la misma carrera. En la universidad, por ejemplo, nos tiraban los apuntes como venían, léelos y ya está. Me pasó acá en provincia, en la EMBA, de estudiar y que estén más pendientes de nosotros, que nos expliquen otras cosas desde diferentes ángulos, otras herramientas, con otras materias también. Nosotros teníamos música, por ejemplo, y de música la aplicaba mucho en lo que era danza y después aplicábamos lo que era contemporáneo en la danza. Teníamos una materia que era conciencia corporal también, que era todo el cuerpo, que era todo biología, y también la aplicábamos en la danza. Todo nos servía para el desarrollo de nosotros. No solamente veíamos lo que era danza. No era la carrera de baile, bailar. Uh-huh. Sí, esa es la idea, Víctor. Yo no sé cómo lo aplicarías. Bueno, la idea desde acá de esta materia acá en el profesorado es justamente que ustedes, bueno, se planteen desde el profesorado. Pero si vos le podés sumar tu experiencia, y siempre el que va a dar clases sos vos. O sea, con toda tu experiencia, ¿no? Con todo lo que fuiste adquiriendo y acumulando o atesorando en estos años. Todo lo que vos hiciste tiene sentido en la medida que vos se lo des el sentido. Yo recuerdo un compañero que se fue a Italia y fue a la universidad en Roma y no le gustaba, no estaba la carrera que él quería, entonces postuló, de acuerdo a las materias que había, una carrera nueva de comunicación, la planteó, se la aprobaron y él hizo la carrera que él quiso, que él se armó. ¿Sí? O sea, no presentó, juntó materias de todas las carreras que a él le parecían que servían, que integraban esta profesión, y armó una carrera nueva, y la armó él. Y lo dejaron, ¿no? Por supuesto. Pero
No todos hacen eso, sino decir, no está la carrera que yo quiero, me voy a ir a otro lado. No, él se armó otra carrera nueva y la pudo hacer. ¿Qué hizo? Integró esto que decías vos, Víctor, lo que él sabía, lo que él tenía como idea para lo que él quería para su futuro. ¿Mm? Entonces hizo integrar, como vos decís, integro la biología a la danza y bueno, integro la biología a la danza. ¿Ah? Aunque sí, va a ser parte, bueno, de la expresión. Y si le pongo música, bueno, también es expresión. Entonces, explota la creatividad. Buenísimo. Tal vez a vos te toque, cuando des historia, porque acá somos para profesores de historia, cuando des historia, alguna de esas cosas que vos tenés, ¿sí? Ponerla en funcionamiento para que el chico desarrolle esas capacidades que ya que las tiene dormidas. Piensa en esto que decíamos hoy como la semilla, ¿no? Que las cosas a veces están en grado seminal, están como una semilla, pero no está el árbol. Y yo tengo que hacer crecer el árbol. Pero las cosas las tiene adentro de la semilla. No tengo que forzarlo, tengo que hacerlo crecer, que es distinto. Y tal vez, si vos regás con el arte, con la música, con la danza, esa semilla puede ser que crezcan otros frutos que no los pensaba. Yo hice, qué sé yo, con los pibes en varias ocasiones un periódico en la escuela. Hay chicos que después de eso se dedicaron al diseño gráfico. ¿Y por qué? Porque les gustó eso. O sea, encontraron ahí, en ese periódico que hacíamos de la escuela, encontraron lo que podían hacer. Entonces me largué a hacer radio también. Todo lo que es comunicación tiene millones de aspectos. Radio. Y al pibe se copaban con la radio. Entonces, digo, no solamente para que se copen, sino que encontraban que ahí podían desarrollarse. Entonces, no sé, el actor principal y codirector de la obra de teatro que tuve hace 2 años, ahora está en Estados Unidos, ¿sí? Como asistente de un productor de arte, y se llevó todas las materias. Él en 6º año se llevó todas las materias, pero me ayudó a mí con el teatro, porque ahí estaba lo suyo. Él quería desarrollarse por ahí. Después rindió toda la materia y se fue a Estados Unidos. A veces me mandan mensajitos, chateamos, ¿sí? En WhatsApp con él. Entonces, digo, hay cosas que nosotros las vamos a integrar, porque cada uno es diferente y tiene esa experiencia distinta. Y eso es lo que va a enriquecer al chico, porque vos no vas a llegar a todos. Vas a llegar a algunos más que a otros. Vos a todos les tenés que ofrecer lo que necesitan, pero vas a llegar más a unos que a otros. Pero va a haber otro profesor que va a llegar a esos que vos no llegás. ¿Por qué? Porque le va a despertar ese otro espacio de su ser que necesita desarrollar. Entonces pensémonos así, pensemos que yo ayudo a que el otro desarrolle uno que aprenda a caminar y otro que aprenda a hablar, ¿no? O sea, distintos aspectos de la misma persona. Pero si tengo una materia, yo voy a apuntar a eso, ¿sí? Cuando estoy hablando de historia, ¿de qué estoy hablando? Después les voy a poner, pero hay una charla de Felipe Piña ahora en Quilmes, 26. Por ahí para el que le interesa, lo hace la municipalidad. Que está bueno como ir metiéndose en esto, ¿no? Puedo ser fan o no de Felipe Piña, no importa. Pero está al lado de la historia, de alguna manera, o es un divulgador de la historia. No sé si todo es correcto lo que plantea, pero es un divulgador.
Y creo que llega a mucha gente por eso, por ser divulgador. Entonces, bueno, también qué quiero yo, qué quiero lograr. ¿Sí? Bueno, hasta ahí porque me queda un minuto. Me dijeron que en realidad la clase termina y 10, no y 20. Pero bueno, yo sé que ustedes me tienen paciencia. Disculpen si me paso. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Para el próximo encuentro, la próxima semana, me interesa que si van haciendo algo, que me lo manden. ¿Sí? Que manden eso que van haciendo. Y vamos como un ida y vuelta. ¿Sí? Lo pueden mandar también por el WhatsApp, sí, pero lo van a ver todos si lo mandan por el WhatsApp, o lo voy a ver yo solo. No, lo van a ver todos, ¿no? Por ahí no se anima a que lo vean todos, pero bueno. Dejo abierto. Pónganlo como respuesta, en todo caso, a esto de Aristóteles, o quieren que les ponga como un ítem aparte. Les voy a poner trabajo práctico como un ítem aparte en un Classroom, y ustedes me lo van mandando ahí. Y lo vamos como trabajando juntos. Tipo taller, hagámoslo. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta o algo que quede para la próxima que sería bueno tener en cuenta, que ustedes dicen, bueno, hoy no hay tiempo, pero yo la próxima necesito esto? Bueno, gracias por todos los que compartieron, por todos los aportes, ¿sí? de la experiencia y todo, porque todo eso nos sirve para poder ir integrando en nosotros. Todo eso es aprendizaje. ¿Sí? Todo es aprendizaje. Y nosotros hacemos que sea aprendizaje. ¿Sí? Y no quedará ahí. Pero fíjense, hoy empezó Miguel Ángel diciendo, bueno, toda la situación de él. Pero en el medio nos planteó, bueno, un esfuerzo que tuvo que hacer de rever todas las cosas. Bueno, ese esfuerzo nos hizo aprender de que a veces es bueno poder revisar todo y hacer una síntesis. Aprendemos, ¿sí? Entonces vamos a meternos en esa dinámica, ¿sí? Que todo nos sirva para aprender. Bueno, que tengan buena semana y nos vemos el próximo miércoles en este mismo canal a la misma hora. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe. Buena semana. Buenas noches, profe. Muchas gracias, nos vemos, profe. Profe. Hasta la próxima.